El día después del funeral de mi padre, mi madre y mi hermana me dieron 24 horas para hacer mis maletas. Se acabó tu vida gratis, se burló mi hermana. Pensaron que no tenía hogar ni dinero, pero sus caras palidecieron cuando saqué el documento que papá me hizo firmar. Las vi enterrar a mi padre un martes por la mañana, y para el martes por la noche, mi propia madre me estaba entregando un aviso de desalojo. Mi nombre es Kathleen, y supongo que debería empezar diciendo que no soy la víctima en esta historia, ya no. El funeral fue todo lo que papá habría odiado, flores demasiado caras, un ataúd que costaba más que la mayoría de los coches de la gente, y mi madre, Maggie, acaparando la atención como si estuviera aceptando condolencias por un marido querido en lugar del hombre con el que apenas había hablado en sus últimos meses. Mi hermana, April, estaba a su lado con un vestido negro que probablemente costó más de lo que yo había gastado en comestibles en 6 meses, secándose los ojos secos con un pañuelo. Kathleen, cariño, ven a estar con la familia, llamó la tía Ava, haciéndome señas desde donde había estado merodeando cerca de la parte trasera. El marido de April, Carter, me lanzó una mirada que podría haber sido comprensiva si no lo conociera mejor. Sí, Kathleen, deberías estar al frente. Me acerqué, pero el espacio que me hicieron sentir como algo secundario, un hueco lo suficientemente ancho para una persona, colocado de manera que el fotógrafo tendría que esforzarse para incluirme en la toma. Gracias a todos por venir, dijo Maggie a la multitud, su voz llevando ese dolor ensayado que había estado perfeccionando desde el diagnóstico de papá. Manuel estaría muy emocionado de ver cuántas vidas impactó. Me mordí la lengua. Papá habría querido un servicio tranquilo con quizás 10 personas. Me lo había dicho durante una de esas noches tardías cuando solo éramos él y yo y el sonido de su máquina de oxígeno. Era un hombre de familia tan devoto, añadió April, extendiendo la mano para apretar la de Maggie. Siempre poniendo a su esposa e hijas primero. La ironía no me pasó desapercibida. Durante los últimos 2 años, mientras papá se estaba muriendo, solo yo lo había puesto primero. Yo fui quien dejó mi trabajo de enfermera para cuidarlo a tiempo completo. Yo fui quien aprendió a operar equipos médicos, a manejar sus medicamentos y a tomar su mano durante lo peor. April había visitado quizás 6 veces en 2 años, siempre con una excusa sobre el trabajo, los niños o el horario de Carter. Maggie había estado físicamente presente, pero emocionalmente ausente, pasando la mayor parte de su tiempo planeando lo que haría después. Kathleen fue de gran ayuda, continuó Maggie, y pude escuchar el desprecio en su tono, la forma en que darías las gracias a una cuidadora contratada. Estamos muy agradecidos de que pudiera poner su vida en pausa para estar aquí. ¿Poner mi vida en pausa? Como si cuidar a mi padre moribundo fuera una especie de inconveniente que yo había aceptado gentilmente manejar. El servicio se prolongó. La gente compartió recuerdos de papá que sonaban como si estuvieran hablando de un extraño. Sus compañeros de golf mencionaron juegos de los que nunca había oído hablar. Sus socios de negocios hablaron de acuerdos que sucedieron hace décadas. Nadie mencionó cómo había empezado a llevar un diario en sus últimos meses, escribiendo cartas a personas a las que quería agradecer. Nadie habló de cómo había pasado horas enseñándome a gestionar sus asuntos, guiándome a través de cada documento y cuenta con la paciencia de un hombre que sabía que se le acababa el tiempo. Después del entierro, todos regresaron a la casa. La casa de papá, donde yo había estado viviendo durante 2 años. La casa donde había instalado una cama de hospital en la sala de estar y aprendido a dormir con un oído atento por si necesitaba ayuda durante la noche. La gente llenó las habitaciones, comiendo comida de catering y compartiendo historias. Me moví entre ellos como un fantasma, aceptando abrazos y condolencias que se sentían vacíos. Mi amigo Lexus me encontró en el pasillo. ¿Cómo lo llevas?, preguntó, y pude darme cuenta de que realmente quería una respuesta. Estoy bien, dije, lo cual era cierto en el sentido más técnico. ¿Qué sigue para ti? ¿Vas a volver a la enfermería? Antes de que pudiera responder, April apareció a mi lado. Kathleen, mamá quiere verte en la cocina. Reunión familiar. Lex me apretó el brazo. Llámame más tarde, ¿de acuerdo? Seguía a April a través de la multitud. Maggie esperaba junto a la isla de la cocina, todavía con su vestido de funeral, pero sin zapatos. Parecía cansada, pero había algo más en su expresión, algo que se parecía casi a alivio. Siéntate, cariño, dijo, señalando uno de los taburetes de la barra. Permanecí de pie.
¿De qué se trata esto? April sacó un papel doblado de su bolso y lo puso sobre el mostrador entre nosotras. Necesitamos hablar sobre los arreglos de vivienda. Miré el documento. Era un aviso de desalojo, escrito con la letra cuidadosa de April, con fecha de hoy. Me están desalojando, dije, no una pregunta. No es personal, dijo Maggie rápidamente. Es solo que, con tu padre fallecido, las cosas tienen que cambiar. April y Carter están pensando en mudarse de nuevo para ayudarme a manejar todo y no hay espacio para todos nosotros, terminó April. ¿Lo entiendes? Tomé el aviso y lo leí atentamente, 24 horas para desalojar. Lo volví a poner y las miré a las dos, a mi madre y a mi hermana, de pie allí con sus ropas de funeral, diciéndome que tenía un día para empacar mi vida y dejar la casa donde había pasado 2 años cuidando al hombre al que apenas se habían molestado en visitar. 24 horas, repetí. Sé que parece rápido, dijo Maggie, pero realmente necesitamos empezar de nuevo. ¿Lo entiendes? Asentí lentamente, y algo en mi expresión debió tranquilizarlas porque April realmente sonrió. Me alegra que seas razonable al respecto, dijo. Nos preocupaba que pudieras poner las cosas difíciles. Doblé el aviso de desalojo por la mitad y lo metí en mi bolsillo. Luego caminé hacia el cajón de la cocina donde papá siempre había guardado documentos importantes y saqué una carpeta de Manila. ¿Sabes qué? Dije, poniendo la carpeta sobre el mostrador. Creo que definitivamente deberíamos hablar sobre los arreglos de vivienda. Abrí la carpeta y saqué el primer documento. El papel estaba nítido, oficial, con el membrete del bufete de abogados en la parte superior. ¿Qué es eso?, preguntó April, pero su voz había cambiado, menos segura. El testamento de papá, dije, desplegándolo con cuidado. El verdadero, actualizado hace 3 meses. Maggie se acercó. Eso es imposible. Tenemos su testamento. Roland nos dio copias. Tienen copias de su testamento antiguo, corregí. Esta es la revisión que hizo después de darse cuenta de lo que ustedes dos estaban planeando. La cara de April palideció. ¿De qué estás hablando? Aclaré mi garganta y empecé a leer en voz alta. Yo, Manuel Valdez, estando en mi sano juicio y cuerpo, por la presente revoco todos los testamentos y últimas voluntades anteriores. Las miré. Debo continuar. Kathleen, deja de hacer juegos, espetó Maggie. Tu padre no haría. A mi hija, Kathleen, quien sacrificó su carrera y vida personal para cuidarme en mis últimos años, le dejo la totalidad de mi patrimonio. Seguí leyendo, mi voz firme. Esto incluye la casa familiar, todas las cuentas bancarias, carteras de inversión e intereses comerciales. El silencio se extendió entre nosotras. April miraba el documento como si pudiera estallar en llamas. Eso no es legal, dijo finalmente. No puedes simplemente. Papá no nos excluiría completamente. Pasé a la segunda página. A mi esposa, Margaret, y a mi hija, April, quienes eligieron priorizar sus propios intereses durante mi enfermedad, les dejo la suma de $1 a cada una, para asegurar que este testamento no pueda ser impugnado por motivos de omisión. Maggie se dejó caer en uno de los taburetes de la barra. Él no nos haría esto. Oh, pero hay más. Saqué otro documento. ¿Ves? Papá también me transfirió la propiedad de esta casa hace 6 meses. Ya ni siquiera es parte del patrimonio. Ya es mía. April se abalanzó hacia adelante, tratando de agarrar los papeles. Déjame ver eso. Me hice hacia atrás, manteniendo los documentos fuera de su alcance. Cuidado, estos son los originales. Esto es una locura, dijo April, su voz elevándose. Lo manipulaste. Lo aislaste de su familia. Lo aislé yo, me reí, y me salió más cortante de lo que pretendía. April, visitaste 6 veces en 2 años. ¿6? Conté. Estaba ocupada. Tengo una familia, responsabilidades. Yo también las tenía, dije. Tenía un trabajo, una vida, un novio que se cansó de quedar en segundo lugar después de las citas médicas de papá. Volví a poner los documentos en la carpeta. Pero elegí estar aquí. Cada día, cada noche. Maggie negaba con la cabeza.
Tiene que haber un error. Tu padre nos amaba. No lo haría. Él las amaba, estuve de acuerdo. Pero también las vio, a ambas, planeando qué harían con su dinero mientras él aún estaba vivo. Hablando de vender la casa, liquidar sus inversiones. Nunca, empezó April. Sí lo hicieron. Justo delante de él, continué. Pensaron que como estaba enfermo, no estaba prestando atención. Pero escuchó cada conversación sobre cuánto valía la casa. Cada discusión sobre cuáles de sus cosas querían quedarse. Carter apareció en la puerta. ¿Todo bien por aquí? La gente se está empezando a ir. Carter, dijo April, con voz desesperada. Dile que esto es una locura. Dile que no puede simplemente. En realidad, dije, sacando mi teléfono. Probablemente debería llamar a Roland. Está esperando saber de mí hoy. Espera, dijo Maggie rápidamente. Hablemos de esto. Somos familia. Podemos arreglar algo. Marqué el número. Roland contestó al segundo timbrazo. Kathleen, ¿cómo te fue todo hoy? Hola, Roland. Estoy aquí con mamá y April. Acaban de entregarme un aviso de desalojo. Pude oírlo suspirar. 24 horas. Así es. Bueno, supongo que ya es hora. ¿Estás lista para proceder? Creo que sí. Bien. Estaré allí en una hora con la documentación. Y Kathleen, el sistema de seguridad ya está activo. Todo se está grabando. Colgué y miré a mi familia. Roland está en camino. Traerá copias de todo para sus registros. ¿Sistema de seguridad?, preguntó Carter. Papá hizo instalar cámaras el mes pasado. Con activación por movimiento, almacenamiento en la nube. Quería asegurarse de que hubiera un registro de todo lo que sucedió en sus últimas semanas. Sonreí. Lo curioso de esas cámaras es que también captan audio. La cara de April había pasado de pálida a gris. ¿Estás mintiendo? ¿En serio? ¿Quieres poner a prueba esa teoría? Caminé hacia la ventana de la cocina y señalé un pequeño dispositivo montado debajo del alero. Ese tiene una vista perfecta de la entrada. Excelentes imágenes de ti y mamá revisando el coche de papá la semana pasada, buscando sus llaves de repuesto de la caja de seguridad. Maggie se levantó bruscamente. Esto es ridículo. Impugnaremos este testamento. Lucharemos contra él. ¿Con qué dinero?, pregunté. Porque según estos extractos bancarios, las cuentas que creían casi vacías. Papá transfirió ese dinero a un fideicomiso. Un fideicomiso que yo controlo. Saqué el documento final. El fideicomiso Kathleen Valdez, establecido para asegurar el cuidado y confort de Manuel Valdez durante su enfermedad terminal, y para proveer a su cuidadora principal a partir de entonces. April me miraba como si nunca me hubiera visto antes. ¿Tú planeaste esto? No planeé nada. Papá planeó esto. Solo escuché cuando me lo explicó. Cerré la carpeta. Así que esto es lo que va a pasar. Tienen 24 horas para empacar sus cosas y marcharse. Ambas. Nosotras también vivimos aquí, protestó Maggie. No, no viven. Viven en la habitación de invitados de mi casa, y su invitación ha sido revocada. Carter se aclaró la garganta. Quizás deberíamos tomarnos un respiro. Carter, con todo respeto, esto no te concierne. Miré a April. A menos que quieras que le concierna a él. Porque estoy bastante segura de que las cámaras de papá captaron algunas conversaciones interesantes entre ustedes dos sobre su horario de medicación. El color se fue de la cara de Carter. 24 horas, repetí. Roland llegará pronto para hacerlo oficial. La siguiente hora fue un caos. April caminaba por la cocina como un animal enjaulado mientras Maggie se sentaba en el mostrador con la cabeza entre las manos. Carter había desaparecido, probablemente llamando a alguien. Quizás a su abogado, o a los amigos de April que podrían saber qué hacer cuando tu cuñada de repente posee todo lo que pensabas que era tuyo. Esto no se mantendrá en los tribunales, dijo April por quinta vez. Papá no estaba en su sano juicio. El cáncer, la medicación.
Estaba lúcido hasta el final, dije con calma. Roland se aseguró de eso. Hay registros médicos, declaraciones de testigos. ¿Declaraciones de testigos de quién? Sus médicos, sus enfermeras, yo. Me recargué en el mostrador. Lo curioso de los cuidados paliativos es que documentan todo. Cada conversación, cada decisión. Papá fue muy claro sobre lo que quería. Maggie finalmente levantó la vista. Kathleen, por favor. Sé que estás enojada, pero esto es extremo. Somos tu familia. ¿Lo somos? Porque la familia no trama vender la casa de su padre moribundo mientras él todavía respira. Nunca dijimos que íbamos a vender la casa. No, dijeron que estaban explorando opciones. Palabras exactas de April a ese agente inmobiliario que vino hace 3 semanas. April dejó de caminar. ¿Estuviste escuchando nuestras llamadas telefónicas? Estaba sentada justo ahí. Simplemente ya no me notabas. Saqué mi teléfono. ¿Quieres que ponga la grabación? El sistema de seguridad de papá tiene una excelente calidad de audio. La puerta principal se abrió y Roland entró, llevando un maletín y con cara de que preferiría estar en cualquier otro lugar. Señoritas, dijo, asintiendo a cada una de nosotras. Carter. Había encontrado a Carter en la sala de estar, aparentemente. Roland, gracias a Dios, dijo Maggie, levantándose. Por favor, dime que todo esto es un error. Roland dejó su maletín en el mostrador y lo abrió. Me temo que no, Margaret. Manuel fue muy específico en sus intenciones. Pero el testamento que tenemos fue reemplazado por esta revisión. Roland sacó una pila gruesa de papeles. Manuel vino a mi oficina hace 3 meses con instrucciones muy claras. Quería asegurarse de que Kathleen estuviera protegida y provista. April se cruzó de brazos. ¿Protegida de qué? Roland me miró, luego a April. De quedarse sin hogar y sin dinero después de sacrificar 2 años de su vida. Ella no estaba sacrificando nada, espetó April. De todos modos estaba desempleada. Renuncié a mi trabajo, dije en voz baja. Tenía un buen trabajo en el hospital. Beneficios, plan de jubilación, todo. Lo dejé para cuidar a papá. Esa fue tu elección. Sí, lo fue. Y papá lo agradeció. Roland se aclaró la garganta. Quizás deberíamos concentrarnos en los asuntos prácticos. Margaret, April, necesitarán retirar sus pertenencias personales en 24 horas. No nos vamos a ninguna parte, dijo April. Impugnaremos este testamento. Ese es su derecho, estuvo de acuerdo Roland. Pero la transferencia de la casa ocurrió hace 6 meses. Eso no es parte del patrimonio. Kathleen es propietaria absoluta de esta propiedad. Carter reapareció en la puerta. April, necesitamos hablar. Ahora no, Carter. Sí, ahora. Su voz era firme de una manera que nunca antes había escuchado. Afuera, salieron al patio trasero, pero sus voces se escuchaban a través de la puerta de vidrio. Esto es una locura, decía April. No puede simplemente echarnos. En realidad, sí puede, respondió Carter. Llamé a mi hermano, es abogado inmobiliario. Si ella es dueña de la casa. ¿Lucharemos con qué dinero? Nuestros ahorros están ligados al negocio, ¿y si lo que dice sobre las cuentas bancarias es cierto? Sus voces bajaron, pero pude ver a April gesticulando salvajemente mientras Carter negaba con la cabeza. Roland organizaba papeles en el mostrador. Kathleen, necesito que firmes algunas cosas. Documentos de transferencia, autorizaciones de cuentas. Tomé el bolígrafo, pero Maggie me agarró la muñeca. Por favor, dijo, y por primera vez su voz se quebró. No hagas esto. Sé que no hemos sido perfectas, pero seguimos siendo tu familia. Miré su mano en mi muñeca. Sus uñas estaban perfectamente arregladas, su anillo de bodas brillando bajo las luces de la cocina. Las mismas manos que habían revisado los cajones del escritorio de papá mientras él dormía, buscando documentos financieros. Tienes razón, dije en voz baja. Somos familia. Eso es lo que hace que esto sea tan desgarrador.
Suavemente liberé mi muñeca y firmé el primer documento. April y Carter volvieron a entrar justo cuando estaba terminando el papeleo. Los ojos de April estaban rojos, pero su mandíbula estaba tensa con determinación. Bien, dijo. Empacaremos esta noche. Pero esto no ha terminado. Lo sé, respondí. Roland cerró su maletín. Presentaré estos documentos a primera hora de la mañana. Kathleen, llámame si necesitas algo. Después de que él se fue, la casa se sentía diferente, más pequeña de alguna manera, con todas nosotras de pie allí sabiendo que todo había cambiado. Necesito cajas, dijo Maggie finalmente. Hay algunas en el garaje, ofrecí. Asintió y se fue sin mirarme. April se quedó en la cocina. ¿Sabes qué es lo divertido? Papá siempre decía que eras demasiado blanda, demasiado confiada. Sonrió, pero no fue una sonrisa agradable. Supongo que se equivocó en eso. Siguió a Maggie hacia las escaleras, dejándome sola en la cocina donde todo empezó. Mi teléfono zumbó. Un mensaje de texto de un número desconocido: necesitamos hablar mañana. Carter. ¿Qué podría querer discutir que no pudiera decir delante de April? Borré el mensaje y fui a asegurarme de que las cámaras de seguridad funcionaran correctamente. Algo me decía que las necesitaría. Me desperté con el sonido de cajones golpeando arriba. Apenas eran las 6 de la mañana, pero Maggie y April ya estaban empacando, o destruyendo cosas. Difícil notar la diferencia desde aquí abajo. Mi teléfono había estado zumbando toda la noche. Llamadas perdidas de números que no reconocía, mensajes de texto de parientes de los que no había sabido en años. La noticia se estaba extendiendo rápido. El primer mensaje que abrí fue de mi prima, Lisa. ¿Cómo es verdad que heredaste todo? April está publicando en Facebook que robaste el dinero de papá. Deslicé por las redes sociales de April. Había estado ocupada. Publicación tras publicación sobre traición familiar y abuso de ancianos y cómo algunas personas se aprovechan de parientes enfermos. Los comentarios eran brutales. La mitad de la gente la defendía, la otra mitad la reprochaba por nunca visitar a papá. Sonó mi teléfono. Lexus. Amiga, ¿qué demonios está pasando? Mi madre acaba de llamarme preguntando si realmente echaste a tu familia de su casa. Es mi casa ahora, dije, caminando hacia la cocina para preparar café. Y sí, tienen que irse. Kathleen, esto es una locura. Sé que estás herida, pero... ¿Pero qué? Debería dejar que me pisoteen como hicieron con papá. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que quizás haya un punto intermedio aquí. Antes de que pudiera responder, alguien llamó a la puerta principal. Por la ventana, vi a una mujer con un traje de negocios sosteniendo un portapapeles. Lexus, tengo que irme. Alguien está aquí. Abrí la puerta para encontrar a una investigadora privada. Su placa decía Martínez Investigations. Kathleen Valdez. Soy la detective Martínez. Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre el cuidado de su padre durante sus últimos meses. Se me cayó el estómago. ¿Quién la contrató? No estoy autorizada a decirlo. ¿Puedo entrar? ¿Tiene una orden judicial? Esto es solo una investigación preliminar. Hemos recibido acusaciones sobre posible abuso de ancianos, manipulación financiera. Salga de mi propiedad, señora Valdez. Sería mejor si pudiéramos discutir esto civilmente. Empecé a cerrar la puerta, pero April apareció en la parte superior de las escaleras. ¿Detective Martínez? Soy April Owens. Hablamos por teléfono. La investigadora nos miró. Quizás podríamos sentarnos todos y... No, dije con firmeza. ¿Puede hablar con mi abogado, Roland Flores? Ahora salga de mi propiedad antes de que llame a la policía. Martínez me entregó una tarjeta. ¿Estaremos en contacto? Después de que se fue, April bajó las escaleras con una sonrisa de satisfacción. ¿En serio, April? ¿Una investigadora privada? Me obligaste. Si no vas a ser razonable, encontraré otra manera de demostrar que papá no estaba competente cuando cambió su testamento. Mucha suerte con eso. Mi teléfono volvió a sonar.
Esta vez era la tía Eva. Kathleen, cariño, acabo de escuchar las noticias más perturbadoras. ¿Es cierto que estás desalojando a tu madre? ¿Es cierto? Oh, cariño, sé que estás de luto, pero esto no es lo que tu padre habría querido. En realidad, es exactamente lo que él quería. Él planeó todo esto. Voy para allá. Necesitamos hablar. Colgó antes de que pudiera objetar. 20 minutos después, Eva estaba en mi puerta con Maggie justo detrás de ella. Me pasaron por alto y entraron en la sala de estar. Siéntate, Kathleen, dijo Eva con su voz de maestra. Vamos a arreglar esto. No hay nada que arreglar. Hay todo que arreglar, la voz de Maggie era aguda. No puedes simplemente destruir esta familia porque estás enojada. No estoy destruyendo nada. Estoy protegiendo lo que papá construyó. Eva se sentó en el sofá y palmeó el cojín a su lado. Ven aquí, cariño. Hablemos de esto racionalmente. Permanecí de pie. No hay nada irracional en seguir los deseos de papá. Tu padre estaba enfermo, Kathleen. La gente toma malas decisiones cuando se está muriendo. Se vuelven paranoicos, sospechosos. No estaba paranoico. Estaba observador. April bajó las escaleras cargando una caja. La dejó y sacó su teléfono. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. Documentando todo. Para los abogados. Empezó a grabar. Esta es April Owens, y mi hermana me está desalojando ilegalmente de mi casa familiar, quien manipuló a nuestro padre moribundo para que cambiara su testamento. Apaga eso. Es un país libre. Puedo grabar lo que quiera. Me acerqué y me paré directamente frente a su teléfono. Estás grabando en mi casa sin permiso. Eso es ilegal. No es tu casa. En realidad, sí lo es. Saqué mi teléfono y llamé al 911. Necesito reportar una invasión de propiedad privada. Kathleen, cuelga, dijo Eva bruscamente. Esto es ridículo, dijo Maggie. Somos tu familia. La operadora del 911 contestó. ¿911? ¿Cuál es su emergencia? Tengo personas en mi casa que se niegan a irse. Les he notificado, y ahora me están grabando sin consentimiento. April dejó de grabar. Los agentes están en camino, dijo la operadora. Colgué y miré a las 3 mujeres en mi sala de estar. Tienen 5 minutos para salir antes de que llegue la policía. Estás cometiendo un error, dijo Eva, levantándose. Este tipo de venganza te consumirá. Quizás. Pero al menos la consumiré en mi propia casa. Maggie empezó a llorar. No entiendo cómo te volviste tan fría. Aprendí de las mejores, respondí. Se fueron justo cuando llegaban los coches de policía. Por la ventana, vi a Eva poner su brazo alrededor de Maggie mientras April cargaba cajas en la camioneta de Carter. Mi teléfono zumbó. Otro mensaje de texto de Carter, la investigadora encontró algo. Necesitamos hablar antes de que esto empeore. Miré el mensaje. ¿Qué podrían haber encontrado? Papá y yo habíamos sido cuidadosos con todo. Cada decisión estaba documentada, cada conversación presenciada. Pero al verlos irse, no pude evitar la sensación de que esto era solo el principio. 3 días después, regresaron. Estaba en la oficina de papá revisando los cajones de su escritorio cuando escuché puertas de coche cerrándose en la entrada. Por la ventana, vi a April y Carter descargando maletas de su camioneta. Llamé a Roland inmediatamente. Han vuelto, dije. April y Carter acaban de llegar con equipaje. ¿Cambiaste las cerraduras ayer? Bien. No los dejes entrar. Llamaré a la policía. Pero antes de que pudiera colgar, escuché la puerta trasera abrirse. Tenían una llave que se me había pasado. Kathleen, gritó April. Ya llegamos a casa. Me quedé en la línea con Roland mientras caminaba hacia la cocina. April estaba de pie junto al mostrador, con los brazos cruzados, mientras Carter llevaba cajas por la puerta. Tienen que irse, dije. Ahora mismo. En realidad, no. April sacó un papel doblado. Orden de restricción temporal.
No puedes desalojarnos hasta que se resuelva la impugnación del testamento. Tomé el documento y lo escaneé rápidamente. Parecía oficial, pero algo no encajaba. Roland, dicen que tienen una orden de restricción. Eso es imposible. Me habrían notificado. Déjame verlo. Le tomé una foto al documento y se la envié. Kathleen, esto es falso. El número de caso no existe y la firma del juez está falsificada. ¿Escuchaste eso?, dije en voz alta, asegurándome de que April pudiera oír. Mi abogado dice que su orden de restricción es falsa. La cara de April palideció, pero no retrocedió. No es falsa. Llama tú misma al juzgado. Voy a llamar a la policía, dije, marcando de nuevo el 911. Carter dejó caer la caja que llevaba. April, quizás deberíamos. No. No nos vamos a ir. April caminó hacia la sala de estar y se sentó en el sofá. Esta también es nuestra casa familiar. La policía llegó en 10 minutos. El oficial Rodríguez, el mismo policía que había respondido hace 3 días, se veía cansado al vernos a todos de pie en la cocina. Señora Valdez, ¿cuál es la situación? Entraron en mi casa con una orden de restricción falsa. April saltó. No es falsa. Muéstrele el documento. El oficial Rodríguez examinó el papel, luego llamó a la estación. Después de unos minutos, se lo devolvió a April. Señora, este documento es fraudulento. Necesita abandonar las instalaciones inmediatamente. Esto es una locura, gritó April. Ella ha robado nuestra herencia y ahora nos está haciendo arrestar. Mamá, por favor, baje la voz. No bajaré la voz. Esta es la casa de mi padre. Carter agarró el brazo de April. April, para. Vámonos. Se soltó y se giró para enfrentarme. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que el dinero de papá te va a hacer feliz? Creo que papá quería que lo tuviera, y eso es suficiente. Papá era un tramposo, gritó April. Tuvo una aventura durante 15 años. Mamá lo sabía. Todos lo sabíamos. Pero nos mantuvimos callados para proteger a la familia. La habitación se quedó en silencio. Incluso el oficial Rodríguez parecía incómodo. Eso no es cierto, dije en voz baja. Pregúntale a ella, April señaló a Maggie, que acababa de entrar por la puerta trasera. Díselo, mamá. Dile sobre la pequeña secretaria de papá y sus viajes de fin de semana. La cara de Maggie se arrugó. April, ¿no? ¿Por qué no? ¿Quiere jugar con los secretos familiares? ¡Juguemos! April lloraba ahora, pero su voz era cruel. Papá no era el santo que crees que era, Kathleen. Era un mentiroso y un tramposo, y quizás por eso te dejó todo. Dinero de culpa. Sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Fuere? La verdad duele, ¿verdad? ¿Fuera? El oficial Rodríguez se interpuso entre nosotras. Ya es suficiente, señora. Usted y su marido deben irse ahora mismo, o los arrestaré por allanamiento de morada y fraude documental. Carter ya se dirigía a la puerta. Vamos, April. Terminamos aquí. Esto no ha terminado, dijo April, pero lo siguió. Maggie se quedó en la puerta. Kathleen, ¿yo? No, dije. Simplemente no. Después de que se fueron, me senté sola en la cocina, mirando la orden de restricción falsa que April había dejado en el mostrador. Me temblaban las manos. El oficial Rodríguez se aclaró la garganta. ¿Está bien, señora? Bien. Por si sirve de algo, las disputas familiares como esta se vuelven feas. La gente dice cosas que no siente. Después de que se fue, volví a la oficina de papá y me senté en su silla. El cajón del escritorio todavía estaba abierto de cuando había estado buscando antes. Metí la mano dentro y palpé en la esquina trasera, donde papá siempre escondía cosas que no quería que mamá encontrara. Mis dedos encontraron un sobre pegado a la parte inferior del cajón. Dentro había una carta con la letra de papá, fechada solo 2 semanas antes de morir. Kathleen, si estás leyendo esto, significa que han empezado a contar mentiras sobre mí para hacerte daño. No les creas.
Tu madre está enojada porque dejé de darle acceso a las cuentas después de que la pillé a ella y a April planeando vender todo mientras yo todavía estaba vivo. La aventura que probablemente mencionará fue una relación comercial con mi contadora, Linda, quien me ayudó a establecer tu fideicomiso sin el conocimiento de tu madre. Tengo los recibos y correos electrónicos para probarlo. Revisa la caja de seguridad. Te amo y estoy orgulloso de ti. Papá. Al final, había escrito, PD. Las cámaras lo grabaron todo. Revisé el metraje del 15 de marzo. Subí el sistema de seguridad en mi laptop y retrocedí al 15 de marzo. Ahí estaba. Vídeo claro de April y Maggie en esta misma oficina, revisando los archivos de papá mientras él dormía arriba. Pero esa no era la peor parte. La peor parte fue el audio de ellas discutiendo cuánto tiempo más creían que le quedaba de vida y si deberían acelerar las cosas ajustando su horario de medicación. Sonó mi teléfono. Era Carter. Necesitamos reunirnos, dijo. Hay cosas sobre April que no sabes. Cosas que podrían enviarla a prisión. Me reuní con Carter en una cafetería a 20 minutos de la casa. Él ya estaba allí cuando llegué, sentado en un rincón con las manos alrededor de una taza como si estuviera tratando de calentarse. Gracias por venir, dijo cuando me senté. ¿Qué quieres, Carter? Miró alrededor de la cafetería, luego se inclinó hacia adelante. Necesito mostrarte algo. Pero primero, tienes que prometerme que no irás a la policía hasta que averigüemos cómo manejar esto. No te prometo nada. Sacó su teléfono y lo puso sobre la mesa entre nosotras. April no sabe que tengo esto. Puso play en una grabación de voz. La voz de April llenó el espacio entre nosotras, pequeña a través del altavoz del teléfono. El horario de medicación es perfecto. Si ajustamos un poco el tiempo, nos aseguramos de que se confunda sobre cuando tomó su última dosis. Otra voz, la de Maggie, respondió. ¿Estás segura? ¿Y si alguien se da cuenta? ¿Quién se va a dar cuenta? Kathleen está agotada. No está prestando atención a cada pequeño detalle. ¿Y si accidentalmente toma demasiada medicación para el dolor? Me sentí mal. Apaga eso. Carter detuvo la grabación. ¿Hay más horas de ello? ¿Cuándo grabaste esto? Yo no. April lo hizo. Estaba documentando todo, planeando usarlo en tu contra de alguna manera. Creía que estaba siendo inteligente, manteniendo registros. Se pasó las manos por el pelo. Encontré las grabaciones en su laptop anoche. ¿Por qué me muestras esto? Porque ya no puedo vivir con ello. Pensé que solo estaba siendo codiciosa, peleando por dinero. No sabía que estaba hablando de... No pudo terminar la frase. De matarlo. No creo que realmente haya hecho nada. Las grabaciones son de semanas antes de que muriera, y su muerte fue natural. Las enfermeras de cuidados paliativos lo confirmaron. Pero ella lo estaba planeando. Sí. Miré el teléfono fijamente. ¿Qué quieres de mí? Quiero hacer un trato. Te daré todas las grabaciones, todo lo que April documentó, a cambio de tu promesa de que no presentarás cargos contra mí. ¿Qué cargos? Tú no hiciste nada. Lo sabía, Kathleen. Quizás no los detalles, pero sabía que April estaba planeando algo. Debería haberla detenido. ¿Por qué no lo hiciste? Se quedó callado por un largo momento. Porque le tenía miedo. Sé cómo suena eso, pero April, cuando está enojada, es peligrosa. Y pensé que quizás si conseguía la herencia, se calmaría, sería feliz. Entonces estabas dispuesto a dejar que me robara para mantenerla feliz. Sí. Me miró a los ojos. No estoy orgulloso de ello, pero sí. Cogí su teléfono. Quiero copias de todo. Te las enviaré por correo electrónico esta noche. Y quiero que testifiques si esto va a juicio. Kathleen, esos son mis términos. Tú me das todo, testificas contra April si es necesario, y yo no presentaré cargos contra ti por conspiración. Asintió lentamente. De acuerdo. Una cosa más. ¿Dónde está April ahora? En casa de su cuñada. No se lo está tomando bien.
Ha estado bebiendo, haciendo amenazas. ¿Qué tipo de amenazas? Dice que va a arruinarte. Publicar todo online, decirle a todo el mundo que manipulaste a tu padre moribundo. Ya empezó a llamar a tus antiguos compañeros de trabajo, diciéndoles que estabas robando a los pacientes. Se me heló la sangre. ¿Qué? Descubrió dónde trabajabas y llamó al hospital. Les dijo que estabas bajo investigación por abuso de ancianos y que deberían revisar sus registros de medicación de cuando trabajaste allí. Me levanté tan rápido que tiré mi silla. Está intentando destruir mi licencia de enfermería. Lo siento. Intenté detenerla, pero... Pero le tienes miedo. Agarré mi bolso. Envíame esas grabaciones esta noche, Carter. Todas ellas. Estaba a mitad de camino de mi coche cuando sonó mi teléfono. Era Lexus. Kathleen, ¿qué demonios está pasando? Acabo de recibir una llamada de alguien que dice ser un investigador privado preguntando por tu reputación. April está intentando destruir mi reputación. Esto se está yendo de las manos. Necesitas detener esto antes de que empeore. Yo no soy la que necesita detener nada. Colgué y me dirigí directamente a la oficina de Roland. Su secretaria dijo que estaba con un cliente, pero le dije que era una emergencia. Kathleen, ¿qué te pasa?, preguntó Roland cuando irrumpí en su oficina. April ha estado planeando matar a papá. Tengo grabaciones. El color se fue de su cara. Siéntate, cuéntame todo. Le expliqué sobre Carter, las grabaciones, la campaña de April para destruir mi reputación. Roland tomó notas, hizo preguntas, hizo llamadas telefónicas. Tenemos que ir a la policía, dijo finalmente. ¿Y la impugnación del testamento? Esto cambia todo. Si April estaba planeando dañar a tu padre, su reclamo sobre la herencia se convierte en conspiración criminal. El tribunal desestimará su caso inmediatamente. Y si ya ha dañado mi licencia de enfermería, también nos ocuparemos de eso. Pero primero, necesitamos entregar estas grabaciones a las autoridades. Mi teléfono zumbó. Un mensaje de texto de un número desconocido. ¿Crees que eres tan inteligente? Espera a que todos sepan lo que realmente eres una. Le mostré a Roland el mensaje. Está escalando, dijo con gravedad. Necesitamos movernos rápido. Como por arte de magia, sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba mi antiguo hospital. Señora Valdez, le habla Recursos Humanos del Memorial Hospital. Necesitamos discutir algunas acusaciones graves que se han hecho en su contra. La llamo de nuevo, le dije a la representante de Recursos Humanos y colgué. Roland ya estaba hablando por teléfono con la policía. Sí, tenemos grabaciones de conspiración para cometer asesinato. No, la víctima ha fallecido, pero la conspiración ocurrió. Estaremos allí en 1 hora. Mientras terminaba su llamada, abrí mi laptop y revisé mi correo electrónico. Carter había enviado los archivos. Docenas de grabaciones de audio, capturas de pantalla de mensajes de texto y lo que parecían ser documentos financieros. La primera grabación que abrí me revolvió el estómago. Eran April y Maggie discutiendo el horario de medicación de papá en detalle, calculando cuánta morfina sería demasiado sin ser obviamente sospechoso. Roland, tienes que oír esto. Escucho 30 segundos antes de detener la reproducción. Dios mío. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Según las marcas de tiempo, empezaron a planear esto 2 meses antes de que papá muriera. Sonó mi teléfono de nuevo. El hospital. Señora Valdez, voy a necesitar que venga hoy. Hemos recibido algunas acusaciones muy graves sobre la atención al paciente durante su empleo aquí. ¿Qué tipo de acusaciones? Robo de medicación, falsificación de registros y relaciones inapropiadas con familias de pacientes terminales. Todo eso son mentiras. ¿Puedo probarlo? Eso espero, porque también hemos sido contactados por la Junta Estatal de Enfermería. Su licencia está bajo investigación. Colgué y miré a Roland. Está intentando destruir todo. Detenemos esto ahora. Vamos a la estación de policía. 20 minutos después, estábamos sentados en la oficina del detective Williams, viéndolo escuchar las grabaciones con creciente horror.
Esto es intento de asesinato, dijo finalmente. Aunque no lo llevaran a cabo, la conspiración para cometer asesinato es un delito grave. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Los arrestamos. A ambas. ¿Se levantó? ¿Sabe dónde están? April está en casa de su cuñada. No sé de mi madre. Las encontraremos. Mientras tanto, necesito que esté disponible. Probablemente tendrá que testificar. Mientras salíamos de la estación de policía, sonó el teléfono de Roland. Es el juzgado, dijo, contestando. Roland Flores. ¿Qué? ¿Cuándo? No, eso es imposible. Colgó, con cara de confusión. ¿Qué pasa? El juez acaba de desestimar la impugnación del testamento de April. Aparentemente, retiró su petición esta mañana. ¿Por qué haría eso? Mi teléfono zumbó. Un mensaje de texto de April: revisa tu correo electrónico. Tú ganas. Pero pagarás por esto. Abrí mi correo electrónico y encontré un mensaje de April con un solo adjunto, un extracto bancario que mostraba una transferencia de $50.000 de una cuenta que no reconocía a mi cuenta corriente personal, fechada ayer. Roland, mira esto. Estudió la pantalla. Esto es falso. Alguien está intentando hacer que parezca que sobornaste a April para que retirara la impugnación. Me está tendiendo una trampa. Llegó otro correo electrónico, este de un reportero local. Señora Valdez, nos gustaría entrevistarla sobre las acusaciones de abuso de ancianos y soborno en el caso del patrimonio de su padre. ¿Puede comentar sobre el pago de $50.000 a su hermana? Envió esto a los medios, dije, mostrándoselo a Roland. Esto es acoso. Vamos a solicitar una orden de restricción. Pero antes de que pudiéramos ir al juzgado, llamó el detective Williams. Tenemos un problema. April y Margaret no están en la dirección que nos dio. La cuñada dice que se fueron esta mañana con maletas. ¿Están huyendo? Parece que sí. Hemos emitido órdenes de arresto, pero tuvieron una ventaja. Conduje a casa, sintiendo que las paredes se cerraban a mi alrededor. April había logrado escapar del arresto mientras destruía mi reputación. Mi teléfono no había dejado de sonar. Reporteros, antiguos colegas, personas con las que no había hablado en años, todos queriendo saber sobre el escándalo de la herencia familiar. Cuando llegué a la entrada de mi casa, había una camioneta de noticias estacionada al otro lado de la calle. Estacioné en el garaje y entré por la puerta trasera, pero debieron verme porque alguien empezó a golpear la puerta principal de inmediato. ¿S.R.A. Valdez? Noticias del Canal 7. Nos gustaría conocer su versión de la historia. Cerré todas las persianas y apagué las luces, pero no se fueron. Por la ventana, pude ver al reportero haciendo una transmisión en vivo desde mi jardín delantero. Sonó mi teléfono. Carter. Kathleen, lo siento. Intenté detenerla, pero se enteró de que te di las grabaciones. ¿Dónde está? No lo sé. Sacó dinero de nuestra cuenta conjunta y desapareció. ¿Pero te dejó algo? ¿Qué? Un paquete. Me hizo prometer que lo entregaría si le pasaba algo. ¿Tráelo? No puedo. Hay camionetas de noticias por todas partes. ¿Puedes reunirte conmigo? Una hora después, salí sigilosamente por la puerta trasera y caminé 3 cuadras para encontrarme con Carter en una gasolinera. Me entregó un sobre de Manila. Dijo que te dijera que este era el verdadero secreto de papá. Lo único que nunca te contó. Dentro del sobre había un certificado de nacimiento. Mi certificado de nacimiento. Pero el nombre del padre no era Manuel Valdez. Era alguien llamado David Morrison. Abajo, April había escrito una nota: papá no era tu verdadero padre. Él lo sabía. Mamá lo sabía. Y ahora todo el mundo también lo sabrá. Disfruta de tu herencia, hermana. Miré el documento, con las manos temblando. ¿Esto es real? Carter asintió con tristeza. Le hizo una prueba de ADN. Ha estado planeando esto durante meses. Entonces, todo lo que papá me dejó. ¿Legalmente no importa? Él te adoptó cuando tenías 2 años.
Sigues siendo su hija a los ojos de la ley. Pero no de sangre. No. Doblé el certificado de nacimiento y lo volví a meter en el sobre. ¿De dónde sacó esto? De la caja de seguridad de tu madre. April tenía una llave. Mi teléfono zumbó. Otro mensaje de texto de April: revisa las noticias en 1 hora. Todos sabrán lo que realmente eres. Miré a Carter. Va a publicar esto públicamente. Lo siento, Kathleen. Intenté detenerla. No, no lo hiciste. La ayudaste a planear todo esto. No lo negó. Volví a mi casa, pasando por las camionetas de noticias, pasando por los reporteros que gritaban preguntas. Fui directamente a la oficina de papá y me senté en su silla. En 1 hora, todo el mundo sabría que yo no era realmente la hija de Manuel Valdez. Que todo lo que había heredado, todo por lo que había luchado, estaba construido sobre una mentira. Pero mientras me sentaba allí, rodeada de las cosas de papá, me di cuenta de algo con lo que April no había contado. No me importaba. Convoqué una conferencia de prensa. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo. La organicé en la sala de estar de papá, abrí la puerta principal e invité a todos los reporteros que habían estado acampando en mi césped a entrar. Gracias a todos por venir, dije, de pie frente a la chimenea donde estaban las cenizas de papá en su urna. Entiendo que hay preguntas sobre mi situación familiar, así que aclaremos todo. Los reporteros se amontonaron en la habitación con sus cámaras y micrófonos. Pude ver a los vecinos reunirse en la acera afuera. Primero, sí. Es cierto que mi padre biológico no es Manuel Valdez. Me enteré de esta información ayer, al mismo tiempo que ustedes. Levanté el certificado de nacimiento. Mi hermana, April, descubrió esto y decidió hacerlo público como venganza por perder la herencia de nuestro padre. Una reportera levantó la mano. ¿Siente que su herencia es ilegítima? No. Manuel Valdez me adoptó cuando tenía 2 años. Me crió, me amó y eligió dejarme su patrimonio. La biología no cambia eso. ¿Qué hay de las acusaciones de abuso de ancianos? Tengo grabaciones que prueban que mi hermana y mi madre estaban planeando darle una sobredosis a mi padre con su medicación para el dolor para acelerar su muerte. Estas grabaciones han sido entregadas a la policía. Asentí al detective Williams, que estaba de pie al fondo de la habitación. Se han emitido órdenes de arresto para ellas. La habitación estalló en preguntas, pero levanté la mano. Hay más. La investigadora privada que mi hermana contrató, la orden de restricción falsa, los intentos de destruir mi licencia de enfermería. Todo esto está documentado. Mi hermana ha estado llevando a cabo una campaña de acoso y fraude. Sonó mi teléfono. Miré el identificador de llamadas y sonreí. Disculpen, dije a los reporteros. Necesito tomar esta llamada. Era Roland. Kathleen, las encontraron. April y Margaret fueron arrestadas en el aeropuerto intentando abordar un vuelo a México. Gracias, dije, lo suficientemente alto para que los micrófonos lo captaran. Ese era mi abogado. Mi hermana y mi madre acaban de ser arrestadas. Los reporteros empezaron a gritar preguntas de nuevo, pero yo no había terminado. Quiero leer algo, dije, sacando la carta de papá. Esto es de mi padre, escrito 2 semanas antes de morir. Leí toda la carta en voz alta, incluyendo su explicación sobre la falsa aventura y su orgullo por mí. Cuando terminé, la habitación estaba en silencio. Mi padre sabía que su esposa y su hija estaban planeando robarle. Sabía que estaban discutiendo formas de matarlo. Y me protegió de la única manera que pudo, asegurándose de que yo heredara todo lo que intentaban quitarle. Un reportero del Canal 7 se adelantó. ¿Qué le dice a la gente que piensa que toda esta situación se trata de codicia? Les digo que tienen razón. Se trata de codicia. La codicia de mi hermana. La codicia de mi madre. Miré directamente a la cámara. Di 2 años de mi vida para cuidar a un hombre moribundo. Perdí mi trabajo, mis ahorros, mi relación. Lo hice porque lo amaba, no porque esperara algo a cambio. Pero sí obtuvo algo a cambio, dijo otro reportero. Una herencia considerable. Sí, la obtuve. Y me la quedó.
Sonreí. Cada centavo. La conferencia de prensa duró otra hora. Cuando se fue el último reportero, me quedé sola en la sala de estar, mirando el caos que habían dejado atrás. Muebles volcados, manchas de café en la alfombra, huellas de barro por todas partes. Lexus llamó a la puerta. ¿Puedo pasar? Está abierta. Entró y miró a su alrededor. Bueno, eso fue algo. ¿Lo viste? Todo el mundo lo vio. Ya es tendencia en las redes sociales. Se sentó a mi lado. ¿Cómo te sientes? ¿Cansada? ¿Estás bien con que todo el mundo sepa sobre tu padre biológico? Me encogí de hombros. Manuel fue mi verdadero padre. El hombre que donó esperma hace 32 años fue solo un extraño. ¿Qué pasa ahora? Ahora limpio este desastre y averiguo qué hacer con el resto de mi vida. ¿Y April y tu mamá? Irán a prisión. Conspiración para cometer asesinato, fraude, acoso. Roland dice que les espera un tiempo serio. Lexus se quedó callada por un momento. ¿Te sientes mal por ello? No. Miré la urna de papá en la repisa. Ellas tomaron sus decisiones. Mi teléfono zumbó. Una notificación de que tenía un nuevo mensaje en la página de redes sociales del patrimonio familiar. Alguien había compartido mi vídeo de la conferencia de prensa con el subtítulo, "Así es como se maneja la traición familiar". Respeto. Los comentarios eran abrumadoramente favorables, la gente compartía sus propias historias de codicia familiar, de ser aprovechados por parientes, de defenderse contra probabilidades imposibles. Mira esto, dije, mostrándole la pantalla a Lexus. Se desplazó por los comentarios. Has empezado algo bueno. Esa noche, después de que Lexus se fue y la casa quedó en silencio, me senté en la oficina de papá y abrí mi laptop. Empecé a escribir. Mi nombre es Kathleen, y quiero contarles sobre el día en que heredé todo y perdí a mi familia. Algunos de ustedes quizás piensen que soy la villana en esta historia. Otros quizás piensen que soy la heroína. La verdad es que no soy ninguna de las dos. Soy simplemente alguien que se negó a ser una víctima. Escribí durante horas, contando toda la historia desde el principio. El funeral, el aviso de desalojo, el testamento, las grabaciones, todo. Cuando terminé, lo publiqué online con el título, "Cómo descubrí que mi familia estaba planeando asesinar a mi padre". En minutos, tuvo docenas de comentarios. En horas, miles. Personas compartiendo sus propias historias, ofreciendo apoyo, haciendo preguntas. Cerré la laptop y caminé hacia la cocina donde todo esto comenzó hace 3 días. El aviso de desalojo seguía en el mostrador donde April lo había dejado. Lo recogí, caminé hacia la chimenea y lo arrojé a las llamas. Gracias, papá, dije a la urna en la repisa. Por todo. Afuera, las camionetas de noticias finalmente se habían ido. La casa era mía. El dinero era mío. Y la verdad estaba ahí fuera para que todos la vieran. Había ganado. Pero mientras estaba allí en la casa tranquila, rodeada de todo por lo que había luchado, me di cuenta de algo en lo que April tenía razón después de todo. La victoria era solitaria. Y yo estaba bien con eso.